Regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Espero que todos la estén pasando muy bien en sus casas. Como siempre les deseamos un cafecito que al principio ni se los ofrecí, su vasito de agua. Pero tenemos nuestro próximo invitado aquí, José Agustín Campos. Él es presidente de CONFAGAN, que es la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. Bienvenido, José Agustín. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. ¿Cómo están las actividades? Bueno, dándole duro. Ahorita trabajando con el plan de siembra que arranca en estos próximos días. Fundamentalmente los cultivos de ciclo corto, que es lo que la gente necesita ahorita: caraota, arroz, maíz, raíces de tubérculos, yuca, etc. Mañana tenemos una reunión muy importante en el Ministerio de Agricultura, donde ya se deben establecer las bases de cuánta semilla tenemos, cuánto fertilizante tenemos, a los efectos de que este año agrícola, que está haciendo un buen tiempo, hoy está haciendo una tarde fresca, está lloviendo en buena parte de Venezuela, y eso nos indica que vamos a tener una buena cosecha, Dios mediante. Muy bien, eso es muy importante. Tú dices de ciclo corto, el maíz se incluye en esa siembra de Sí. ciclo corto. ¿Tienen las semillas aquí? ¿Tienen todos los campos preparados para esta siembra? Sí, la última vez que el ministro nos dio, hace unas 2 o 3 semanas, el ministro Castro Soteldo, una cifra, nos dijo que ya se estaban movilizando los fertilizantes, que ya estaban firmando los contratos para traer la semilla, básicamente de esos rubros. Mañana en la reunión ya debe definirse para nosotros decirle al país ciertamente con qué contamos. Lo cierto es que contamos con todo el sector agroproductivo de Venezuela totalmente entusiasmado, de los campesinos, los pequeños, los medianos, los empresarios. Es decir, todo quien está trabajando en la sociedad rural venezolana está en este momento repleto de entusiasmo por Venezuela, y eso es muy importante, rescatar la confianza entre los actores, confianza que se ha perdido, que se ha venido perdiendo por varias razones, rescatarla entre los actores, es decir, los actores del sector privado de cualquier tamaño y entre el sector oficial, y eso lo estamos construyendo. Ok, bueno, las últimas cifras por lo menos de lo que es el maíz y tan importante que es para el venezolano, la harina de maíz, dicen que hay una escasez para la producción de productos para este año y las cifras son realmente alarmantes. ¿Tú crees que se pueda cubrir de alguna manera esa escasez que tiene en este momento para producir esa harina de maíz, y esta siembra, esta nueva siembra, tiene una alta proporción, porque es uno de los alimentos que más come el venezolano? Sí, no olvidemos que estamos en una emergencia económica, el país está en una emergencia económica, es decir, no hay normalidad dentro de los mercados y no hay normalidad dentro de la economía. La emergencia económica continúa, está vigente, está presente, unos niveles de escasez que tenemos severos que están presentes, unos niveles de las colas que no se han podido erradicar aún. Sin embargo, las cifras que se ha venido manejando desde el Ministerio de Agricultura, se establece más o menos sembrar más de 1.000.000 de toneladas, 1.000.000 de hectáreas de maíz, que eso es muy importante, eso nos daría una musculatura muy importante para producir buena parte del maíz, que daría origen a la harina precocida, que al mismo tiempo daría origen al abastecimiento en buena parte de la arepa del venezolano. Por eso es muy importante contar en este momento con los insumos para ir poco a poco superando esos déficits, aumentar nuestros niveles de producción y nuestros niveles de productividad. Bueno, y en ese camino andamos trabajando en este momento. También para la soya, para producir el aceite comestible de soya. Sí, nosotros hemos sido un país importador de aceite históricamente, importador de aceite. Nosotros tenemos en Venezuela parte de las mejores tierras, mejores que las mejores tierras de Brasil, las tenemos aquí para producir soya, en el sur de Monagas, en el sur de Anzoátegui, en el oriente del Guárico. Estamos construyendo una cultura productiva de soya, donde nosotros no tenemos una cultura desarrollada en materia de soya. Si estoy diciendo que hemos sido históricamente importador de aceite, bueno, como diría una vieja cuña, sobran las palabras, ¿no? Entonces, pero se está construyendo una cultura, y es muy posible que nosotros en este ciclo tengamos unos buenos niveles de producción de soya, tengamos unos buenos niveles de producción de palma aceitera, para producir el aceite también, en el sur del lago, en el Yaracuy, en Monagas. Y lo importante de todo esto es que Venezuela, nuestro país, tiene la fuerza natural y de infraestructura suficiente para salir de este mal viento que estamos viviendo en este momento. Café y cacao, que eran nuestros productos tradicionales de exportación a principios del siglo pasado. Café y cacao igualito, ahí
hay que recuperar esos dos bastiones, esas dos joyas de la corona, el café y el cacao de Venezuela. Se está trabajando en ese sentido también. Nosotros desde Confagán, que nos hemos dedicado a la actividad ganadera tradicionalmente, estamos también introduciéndonos en la siembra del café, estamos planteando sembrar 5.000 hectáreas por allá por Boconó, por el estado Trujillo. Es decir, tenemos cómo salir y alcanzar nuestros niveles de autoabastecimiento interno en la mayoría de los rubros donde nosotros tenemos plenas ventajas, como el arroz, como el maíz, como la caraota, como el sorgo, como el propio café, como el propio cacao. Bueno, y allí estamos justamente diciéndole a través de este programa a Venezuela que es elemental recuperar la confianza entre nosotros para lograr nuestra estabilidad, no solamente en materia agroalimentaria, sino la estabilidad de los precios en el mercado. Entre las críticas que ha tenido el reparto de las bolsas CLAP en Venezuela, y sobre todo las últimas, es que casi el 100% de los insumos son importados y de países como México, creo que Panamá. Hay manera de sustituir ese producto importado por uno venezolano, apoyando también a la agroindustria venezolana, porque nos sale mucho más barato, 4 veces a uno cuesta un producto hacerlo, terminarlo afuera que aquí en Venezuela. Eso tiene que ser nuestra bandera, nuestro norte, nuestra consigna, nuestro trabajo, sustituir las importaciones. No solamente en los productos del CLAC en este momento, sino sustituir las importaciones en todos aquellos rubros donde nosotros tenemos, por ejemplo, altísimas ventajas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que no es posible seguir consumiendo leche que viene de Nueva Zelanda, que queda por allá en el otro lado del mundo, cuando la podemos producir en Calabozo, en Valle de la Pascua. Costo de transporte es enorme. Exactamente. Entonces, aquí nosotros tenemos parte de la buena ganadería, tenemos una raza propia de nosotros, la raza Carora, que tenemos que popularizarla en toda Venezuela. Es decir, los venezolanos, yo no me canso, es decir, yo soy radicalmente optimista con el presente y el futuro de Venezuela, por las ventajas que nosotros tenemos, solo que tenemos que hacer eficaces y eficientes políticas públicas, unitarias e indivisibles, que metan en un canal de producción a todo quien esté en la población económicamente activa produciendo en los campos de nuestro país. José Agustín, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quisiera hablar entonces con más detalle de la ganadería en Venezuela. José Agustín Campos, presidente de Confagán. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensilvania, en Globovisión. Regresamos ustedes aquí en Control Pensilvania por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro invitado José Agustín Campos, presidente de Confagán, Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. Y Confagán en su propio Twitter, @Confagán, dice: organización socialista, plural, solidaria, cuyos principios se fundamentan en la prestación de servicios, fomentando el crecimiento de la agricultura y la ganadería. Dejamos pendiente el tema para hablar sobre la ganadería en Venezuela. Y es un problema que están sufriendo muchos venezolanos, que no les alcanza para comprar la carne, por lo menos de primera. Hay cierta carne importada, no sabemos si esta viene con algún precio que es beneficiado con respecto al venezolano, si hace competencia y todos los permisos sanitarios. La ganadería no es un negocio nada fácil y hay que dedicarle muchos recursos y tiempo. Cuéntanos un poco cómo está la situación de la ganadería en Venezuela desde el punto de vista de Confagán. Correcto, en este momento el mercado que está totalmente desestabilizado, en este momento el tema de los precios, el tema de los insumos, el tema de la medicina veterinaria, el tema de las sales minerales, de los repuestos de los tractores, de la maquinaria, de los propios tractores que son elementos indispensables para la producción ganadera. Todas esas series de déficit y toda esa serie de descomposición en los precios hacen que los precios de los elementos fundamentales como la carne se disparen, ¿no? Entonces la gente a veces no encuentra cómo comprarla, porque hablar de un kilo de carne sobre los 6, 7 mil bolívares, bueno, eso es duro para cualquier economía doméstica en Venezuela. Entonces eso viene así justamente porque el mercado especulativo, el mercado de la escasez, el mercado de la descomposición que existe en los precios,
las mismas cotizaciones, ya las cotizaciones ni siquiera existen, ya no se dan en los elementos que se necesitan, y eso trae entonces una serie de distorsiones que descompone el mercado. El mercado entonces es necesario componerlo, recomponerlo, repensarlo desde el punto de vista económico a los efectos de estabilizarlo y que esa cadena inflacionaria y esa cadena especulativa se detenga. Nosotros decimos que puede detenerse básicamente aumentando los niveles de producción y aumentando los niveles de productividad. Muy bien, aumentando la oferta habría menos demanda y bajarían los precios. Entonces, allí exactamente incide una serie de componentes que son fundamentales, por ejemplo, el tema de los alimentos concentrados para animales, que es elemental no solamente en la producción bovina, en la producción ganadera, sino también en pollos, en gallinas ponedoras, en pollos, en cochinos. Nosotros hemos venido diciendo que necesariamente tenemos que sembrar 300.000 hectáreas de cereales en Venezuela, que incluya maíz, sorgo, soya, especialmente para la producción de alimentos concentrados para animales, e ir innovando, e ir diversificando y buscar nuevos elementos que ayuden a la sustitución del alimento concentrado, como por ejemplo la yuca. La yuca, donde Venezuela es una potencia productora de yuca, y con la yuca podemos matar dos pájaros de un solo tiro, como alimentación humana, por supuesto, y alimentación animal. Con esta nueva aparición nuevamente en los mercados de esa yuca amarga que es venenosa, y eso lo conocían desde los indios, sufrieron algunas víctimas hasta la muerte con esto. ¿No se puede erradicar esa yuca de alguna manera, o es un tubérculo que nace así libre y espontáneamente en la naturaleza y muchos vivitos lo agarran y no saben lo que están haciendo? Es un tubérculo muy popular en Venezuela, sobre todo en las zonas orientales. Además la amarga. La amarga. Además hay un principio que dice que donde hay yuca no hay hambre. Pero como tenemos una descomposición en este momento, entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Y allí una alerta para la comunidad, para los consumidores, que han venido dándose, parece increíble y pareciera folclórico, pero ha venido dándose el robo de la yuca en los propios asentamientos de producción. ¿Qué pasa? Que el ladrón, el que se roba la yuca, ese no sabe si es amarga o es dulce, porque claro, ese no la distingue. Quien distingue si la yuca es amarga o es dulce, es decir, apta para el consumo de una vez fresco, o apta para el casabe, como es la amarga, quien lo distingue es el propio agricultor, quien la cultiva, quien la siembra. Ese sí sabe si sembró amarga o dulce, y ese sabe para qué mercado va. Pero ese casabe tiene un procedimiento que le elimina ese cianuro que tiene esa yuca amarga. Correctamente, ¿no? A través de todo ese proceso que lleva del fuego, de la candela para hacer la torta de casabe, todo eso elimina esa serie, el yare, como decimos popularmente, que es el veneno, lo elimina. Pero el ladrón que se roba la mate yuca, ese no tiene idea. Entonces, ese se roba el cultivo de yuca y va y lo vende, y el que lo compra tampoco la distingue. Por eso es que es muy importante que se compre la yuca en los mercados organizados. No comprar yuca en cualquier tarantín ni a cualquier desconocido, sino en los mercados organizados, que eso es lo que garantiza que la yuca es de buena calidad y es apta para el consumo. O sea, Agustín, también se han descubierto algunos mercados donde estaban aniquilando algunos animales, por ejemplo caballos, también perros, con la necesidad que tiene de hambre el venezolano, y los han eliminado, pero no sé cómo se puede distinguir y la población también cuidarse de esto. Bueno, estos son actos criminales, sin duda, que tenemos que erradicarlos de Venezuela, tenemos que eliminarlos, tenemos que contenerlos, y una de las recomendaciones fundamentales para los venezolanos es no comprar carne en los tarantines, es decir, no comprar carne en tarantines callejeros, sino comprar la carne en los mercados organizados, los mercados populares, las carnicerías organizadas, que funcionan en los barrios, que funcionan en los caseríos, que funcionan en las urbanizaciones y que tienen una tradición dentro de su acto comercial, pero no comprar ningún tipo de carne en esos tarantines, porque se pone el venezolano, bueno, a arriesgar su salud, porque quien no tiene pudor y quien no tiene escrúpulos para practicar el comercio, bueno, es capaz de generar esos actos. Y cuando te venden, por ejemplo, ya esa carne procesada, por ejemplo, una venta de hamburguesas o de qué sé yo, de carne, pinchos, y te dicen de que es una cosa y te estás comiendo otra, eso es muy difícil de... Bueno, a veces eso, por ejemplo, en las ferias populares o en las fiestas populares, eso se ve mucho, lo que son los pinchos y ese tipo de elementos populares de consumo masivo, ¿no? Hay que tener igualmente el cuidado de pedir incluso de las autoridades sanitarias
tienen que hacer las supervisiones que corresponden en esos eventos masivos para preservar la salud del venezolano, porque en este momento hay pescadores en ríos revueltos, bueno, y eso es peligroso para la sociedad en general. Mira, los últimos días Venezuela sufrió unas precipitaciones importantes, hemos tenido lluvia hoy, la ciudad de Caracas está encapotada y esto parece que está sucediendo hace tiempo en todo el país. ¿Cómo se preparan ustedes entonces para enfrentar eso o una posible sequía? Porque del niño pasamos a la niña y no sabemos cómo manejar este tema, sobre todo con esta siembra que ustedes tienen y que eres muy optimista, por cierto. Sí, yo pienso que uno de los papeles del venezolano en este momento, sin pretender nadie, por ejemplo, agarrar la luna con la mano, pero significa expresarle mucha confianza a Venezuela. Sobre todo, yo digo incluso que, bueno, quienes generamos opinión pública y los comunicadores sociales, aparte de identificar la verdad, pero hablarle positivamente a Venezuela. Entonces, en este momento, en este ciclo que se presenta como bueno, pues estamos en marzo, que deberíamos tener pleno verano, está lloviendo algo, no es que está lloviendo tampoco como un pleno invierno, pero está lloviendo algo, y eso de alguna manera refresca la tierra para que el grano tenga, la semilla tenga capacidad de mantenerse. Si se siembra en seco, por ejemplo, como tradicionalmente se hace en algunas zonas de Venezuela, esa semilla tenga capacidad de resistencia y cuando venga el torrente de los aguaceros, bueno, al final podamos tener una buena cosecha. Yo pienso que vamos a tener una buena cosecha contando con los elementos. Nosotros estamos haciendo, yo hago buenas las palabras del ministro de Agricultura cuando nos dijo lo que ya te expresé en el transcurso del programa, que si contamos con los insumos a tiempo, con la semilla a tiempo, con el fertilizante a tiempo, con los agroquímicos a tiempo, seguro que la Venezuela productiva de la Venezuela rural va a darle una buena respuesta a todos los consumidores, que somos todos los venezolanos. José Agustín, muchísimas gracias por ese optimismo. Yo estoy de acuerdo contigo, detrás de todas esas maticas hay un venezolano y toda una familia que va a vivir de eso. Ojalá podamos llenar nuestros anaqueles con producto nacional, impulsar ese producto hecho desde Venezuela, así que sigue con ese optimismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que así sea. Bueno, José Agustín Campos de Confagán, y ya regresamos con más para ustedes. Ya regresamos con el director me tiene aquí que sí, que no. Ya regresamos con más para ustedes con todo el por Globovisión.